el Evangelio de Lucas, capítulo 13, verso 24. La meditación de esta mañana va a estar apoyada sobre esta declaración del Señor. Una instrucción sencilla, una instrucción simple. Muy bien, apoyados en este texto de Lucas capítulo 13, verso 24, donde Jesús dio una instrucción bien sencilla, bien simple. Esfuércense por entrar. Yo quiero ministrar la palabra esta mañana bajo el tema estar adentro o estar afuera. Porque si Jesús habla acerca de esforzarse por entrar, es porque existe la posibilidad y también existe la necesidad de tomar una decisión, de tomar acciones para poder dejar de estar afuera y entonces entrar. Así que esta mañana, hermanos, el propósito es que cada uno de los miembros de esta congregación y cada uno de aquellos que puedan ver este mensaje a través del canal de la iglesia puedan asegurarse de que estén adentro de la voluntad de Dios, adentro del reino, que estén en la fe, que estén en comunión con Dios, porque es una decisión y una determinación que cada uno de nosotros tiene que tomar. Así que vamos a comenzar en primera carta de Corintios a los Corintios, capítulo 5, verso 12, y quiero mostrarle la división bíblica que hay con respecto a esto. En la palabra de Dios yo encuentro algunas divisiones y este texto nos habla de una división que se hace desde el punto de vista divino. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5 y versículo 12. El apóstol Pablo escribió: porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgan ustedes a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quiten pues a ese perverso de entre ustedes. No quiero entrar en los detalles del por qué el apóstol Pablo escribió esto, aunque es una cuestión de un pecado sexual, de inmoralidad dentro de la iglesia, de un hombre que se había quedado con su madrastra. Cuestiones que el apóstol Pablo dice que tienen que ser limpiadas dentro de la iglesia y que no deberían de existir dentro de las congregaciones cristianas. No ese es el punto, sino específicamente que en el verso 12 el apóstol Pablo dice: ¿por qué yo voy a juzgar a los que están afuera? Y luego ocupa la frase: ¿no juzgan ustedes a los que están dentro? Y entonces vamos a conectar las dos escrituras. Jesús dijo: esfuércense por entrar. ¿Entrar a dónde? Entrar al reino, entrar a la iglesia, entrar a ser parte de la iglesia, a ser parte del cuerpo de Cristo, entrar en la voluntad de Dios, entrar en los planes de Dios. Ahora, cuando Pablo habla algunos años después de la muerte del Señor, habiendo ya la iglesia tomado fuerza y comenzando a esparcirse, él escribe a esta iglesia que él fundó en Corinto que existen dos grupos de personas: los que están dentro y los que están afuera. Y aquí tenemos que entender que Pablo está hablando de los que están dentro de la iglesia, pero no dentro de la iglesia como un edificio, sino dentro de la iglesia como el cuerpo de Cristo, porque todos nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos la iglesia, no es el local, sabemos eso. Entonces es importante ver que el apóstol Pablo hace una separación y él dice: yo no voy a juzgar a los de afuera. ¿No juzgan ustedes a los de adentro? Porque a los de afuera Dios los va a juzgar. A partir de aquí nosotros tenemos que comenzar a analizar de una manera personal: ¿y yo estoy adentro o estoy afuera? Porque yo creo que cada domingo hay personas que entran a los edificios que ocupan las iglesias, pero no están dentro de la iglesia. Y yo creo que cada domingo hay algunos que están dentro de la iglesia que no entran al templo que está ocupando la iglesia, porque por alguna razón de trabajo, alguna ocupación, alguna razón, no se congregaron. Pero yo quiero que comencemos estableciendo esta verdad espiritual. Desde el punto de vista divino, los seres humanos están separados. Los que están dentro del cuerpo de Cristo, los que son iglesia,
y los que están fuera del cuerpo de Cristo. Así que no se trata literalmente de estar fuera de las cuatro paredes, porque mucha gente puede estar congregándose, pero un día el Señor Jesús va a decirle: yo no los conozco. Y aunque ellos digan: Señor, si profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, lo cual significa, no habrá argumento para poder presentar delante de Dios diciendo: Señor, yo hice esto, hice aquello, hice lo otro. Si no hay comunión con Jesús, Él dice: yo no los conozco. Y por causa de ser desconocidos para Dios, van a ser desechados. Y Jesús dijo que ahí sería el lloro y el crujir de dientes. Así que podemos ver de una manera bien simple, hermano, bien clara, que la palabra de Dios hace esa división: los que están dentro y los que están fuera. Ahora, en Mateo capítulo 8, verso 11, el Señor Jesús dijo que iban a venir muchos del oriente, del occidente. Y yo creo que estaba hablando de nosotros, los gentiles, la iglesia, porque Él estaba dirigiéndose a los judíos. Y Jesús está proféticamente hablando algo que habría de suceder adelante, y por eso creo que eso nos alcanza a nosotros, hermano. Jesús dijo que iban a venir muchos del oriente y del occidente, y que se iban a sentar con Abraham, con Isaac, con Jacob en el reino de los cielos. En otras palabras, iban a entrar en el reino de los cielos. Pero en el verso 12 dice: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y esta frase, hermano, los hijos del reino, en este texto en particular se refiere a los judíos, porque recuerde que a los judíos les había sido entregado el reino, pero como ellos no dieron los frutos, Dios le dio el reino a otra gente, y esa gente somos nosotros. Pero también esos hijos del reino, y esto es tremendo, esos hijos del reino también son personas que fueron criadas en el evangelio. Y por eso nuestra oración esta mañana estaba enfocada también en los jóvenes, porque los hijos del reino son hijos de cristianos, fueron criados en el evangelio, pero que gradualmente cedieron ante el pecado y al final terminaron siendo vencidos por el mundo. Y ahí es donde tenemos particularmente que prestar atención a la exhortación que Jesús hizo: esfuércense por entrar, porque el diablo va a tratar de desviarnos, hermano. El diablo va a tratar de usar el mundo, ya sea para entretenernos y atraernos, o para que a través de las aflicciones nos desviemos. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Y el diablo ocupa las aflicciones para que muchos se aparten de la fe. Pero el diablo también ocupa las tentaciones, las desviaciones, los deleites, el pecado. ¿Para qué? Para que la persona sea desviada y al final termine fuera de la voluntad de Dios, porque sigue estando escrito en la Biblia que la paga del pecado es muerte. Así que el diablo va a ocupar las aflicciones y las tentaciones, pero el creyente tiene que esforzarse por entrar. Y por eso Pablo dijo: nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que perseveran para preservación del alma. Pero se necesita esfuerzo, hermano. Se necesita determinación para seguir luchando a pesar de los obstáculos, a pesar de las necesidades, enfermedad, oposición o lo que sea. Y se necesita carácter para poder continuar adelante a pesar de las distracciones, las luces del mundo, las distracciones que hay en el mundo, para poner nuestra mirada en el Señor únicamente, sabiendo que no hay nadie más en el cual hay perdón de pecados. Nadie más tiene palabras de vida eterna. Y eso es algo que debe de establecernos y afirmarnos. Saber que en el Hijo está la vida, y el que tiene al Hijo tiene la vida. Entonces es necesario que nuestra determinación, nuestra decisión esté basada sobre el sacrificio del Señor, sobre la voluntad revelada, sobre el plan y el propósito que Dios tiene. Vemos entonces que Jesús está hablando de que muchos iban a entrar, iban a venir del oriente, iban a venir del occidente, y se iban a sentar con Abraham, con Isaac y con Jacob. Está diciendo: voy a hacer un solo pueblo. Los creyentes del Antiguo Testamento,
con los creyentes del Nuevo Testamento se juntan, pero los hijos del reino, que son los judíos incrédulos y son los cristianos evangélicos inconstantes, tibios, que van a ser vomitados de la boca del Señor, van a quedar fuera. Y ahí es bien importante entonces meditar si estoy adentro o si estoy afuera. Porque hay mucha gente que dice: no, aquí, hermanos, preparándonos. Nosotros no podemos estar preparándonos. Usted tiene que estar listo para entrar en la eternidad. Usted no puede estar haciendo cuenta del día de mañana. Mientras se dice hoy, dice la palabra, no hay que endurecer nuestro corazón. Entre tanto se dice hoy hay esperanza. La muerte llega repentinamente, hermano. La muerte llega sin respetar ninguna razón, ninguna condición. Y esto es algo importante de entender. Jesús les predica a los fariseos diciéndole, miren, les dice: ¿y ustedes creen que aquellos a los que les cayó la torre de Siloé eran más pecadores que todos ustedes? Les digo que no, les digo. Si ustedes no se arrepienten, igual que ellos van a morir. Y aquellos, les dice, de los cuales Pilato mezcló su sangre con los sacrificios de ellos, creen que eran más pecadores. En otras palabras, Jesús está diciendo: ¿y ustedes creen que eso fue un juicio de Dios porque eran más malvados que todos ustedes? Y él mismo responde y le dice: no. Jesús está diciendo: la muerte puede llegar en cualquier momento. Y si ustedes no creen en mí, les está diciendo Jesús, van a morir en sus pecados al igual que ellos. Jesús estaba llamando la atención de los judíos para que creyeran en él, y les dice claramente esa frase, que si no creen en él van a morir en sus pecados. Y al mismo tiempo está dando a entender que la muerte puede llegar de cualquier manera y en cualquier momento. Y por eso es que hay que estar preparados, hermano. No preparándonos, sino preparados, para que ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Así que vemos acá que si conectamos las escrituras, Jesús habló de esforzarse por entrar. Pero Pablo ya habla bajo el entendimiento de que hay algunos que ya entraron y ya están dentro. Son parte de la iglesia, son miembros del cuerpo de Cristo. Pero luego el Señor Jesús también habla acerca de la entrada en el reino. Y ahí es bien importante entonces entender que habrán hijos del reino que van a ser echados en las tinieblas. Y esto, hermanos, no es sino una repetición de la historia de Israel. Dios sacó a Israel de Egipto. ¿Cuántos lo saben? Dios quería meterlos en Canaán y levantó a Moisés como líder. Pero en el camino, en el desierto, se rebelaron por su incredulidad y comenzaron a decir cosas que se parecen a las cosas que los cristianos evangélicos hablan cuando ya han caminado algunos años en Cristo y están frustrados por algunas razones. Comenzaron a decir: ¿y para qué nos ha traído Jehová a este desierto? Para que muramos. Y comenzaron a levantarse en contra del líder que Dios había levantado, en contra de Moisés, y comenzaron a rebelarse. Así que Dios toma la decisión. Ellos han dicho que los saqué para dejarlos postrados en el desierto, así que los voy a dejar postrados en el desierto. Y no entraron. Y solo entró una generación diferente. Esa historia se repite con los gentiles ahora, con la iglesia. Dios nos sacó de debajo del poder del diablo. Dios nos ha sacado del mundo, de Babilonia. Pero hay muchos cristianos que quieren regresarse a Babilonia. Y así como los israelitas dijeron: regresémonos a Egipto, porque nos acordamos de los puerros, nos acordamos de la cebolla, nos acordamos de que comíamos de balde. ¿Cuál de balde si estaban de esclavos? De igual manera, muchos creyentes quieren regresar al mundo, ignorando de que si hacen eso, lo que les espera es la condenación y la muerte. Y por eso es que Jesús dijo que los hijos del reino iban a ser echados a las tinieblas, porque los mismos israelitas no entraron en la tierra prometida. Israel está en una dureza temporal, según Pablo explica en la carta a los romanos. Mientras está entrando la plenitud de los gentiles, Israel ha quedado como separado de Dios. No han entrado por la incredulidad, por la desobediencia. Pablo dice de que Israel es el verdadero olivo, que nosotros somos el olivo silvestre y que nosotros hemos sido injertados en el verdadero olivo.
y que el verdadero olivo, que es Israel, ha sufrido las consecuencias de su incredulidad y de su pecado, y que sus ramas han sido arrancadas. Y dice que nosotros hemos sido injertados por causa de la fe, y ellos fueron arrancados por causa de la incredulidad. Pero Pablo hace una advertencia y dice de que así como ellos fueron arrancados, también nosotros tenemos que temer, porque también Dios puede arrancarnos a nosotros. Y aquí es donde hay que afirmarnos, hermano, entender, no voy a seguir al Señor por los beneficios materiales, no voy a seguir al Señor porque quiero las bendiciones, quiero disfrutar este mundo, quiero su favor, su respaldo. Voy a seguirle porque le amo a Él, porque Él me amó primero y Él ha comprado mi vida. Así que no tiene que depender de los beneficios materiales, ni tampoco tiene que depender de la condición de si Dios me libra, si Dios me salva, sino que tiene que haber tal confianza en la cual podemos entender que Dios ha determinado que viene el día de la restauración de todas las cosas, donde no va a haber más lágrimas, ni llanto, ni memoria de las cosas que nos causaron sufrimiento en el pasado. Entonces no tendríamos que estar condicionando nuestro seguir a Dios a las bendiciones materiales o a ser librados de los padecimientos. El seguir a Cristo tiene que ser una decisión tomada sobre la base del amor. Entiendo que Él me amó y entregó su vida por mí. Entiendo que Él derramó su sangre. Y como le compartía a los hombres el día jueves, si una hora a usted le parece que es mucho tiempo de alabanza y de adoración, siempre recuerde, Jesús estuvo colgado en la cruz desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde que murió. No de pie, no con las manos levantadas, crucificado, sufriendo, padeciendo por usted y por mí. Una hora ocupada en la alabanza, en la adoración, de pie, de rodillas o manos levantadas, no es sacrificio. Sacrificio es lo que Jesús hizo por nosotros, iglesia. Sacrificio es lo que Él hizo, permaneciendo colgado en la cruz, siendo burlado, siendo humillado, pudiendo bajarse, porque aún le dijeron, si tú eres quien dices que eres, bájate de esa cruz. Claro que Él podía bajarse, pero no lo hizo por amor a nosotros. No lo hizo porque Él menospreció el oprobio y miró más adelante a los millones y millones que habría de llevar a la salvación. Entonces, hermanos, nuestra determinación de seguir al Señor no tiene que depender de que Dios me bendiga materialmente. No tiene que depender de que Dios me libre de los sufrimientos. Tiene que estar basada solamente sobre una sola verdad, y es: Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo a morir por nosotros. Y por causa de ese amor nosotros podemos amarle a Él, seguirle y al final terminar siendo los benefactores de poder seguirle. Porque los beneficiados somos nosotros cuando seguimos al Señor. Así que podemos ver en la palabra la importancia de separar los que están fuera, los que están dentro, pero también entender que hay algunos que, pudiendo estar dentro, están fuera. Ahora, claramente nosotros tenemos que entender que los de afuera son los incrédulos. ¿Cuántos ya comprendieron eso? Los de afuera son los incrédulos. Los de adentro son los creyentes. Pero aún los creyentes pueden terminar afuera. Ayúdeme a predicar y dígale eso que está en la par suya. Dígale, aún los creyentes pueden terminar fuera, dígale. Voy a verlos. Aún los creyentes pueden terminar fuera. Aún los creyentes pueden terminar afuera. Porque no se trata de haber confesado a Jesús como Señor hace 20 años. Se trata de vivir bajo el señorío de Cristo. Se trata de vivir confesando: Él es mi Señor. No es yo lo confesé como mi Señor, no, Él es mi Señor. Entonces, bíblicamente, aún algunos que están adentro pueden terminar afuera. Dentro del cuerpo de Cristo, ya no digamos los que están dentro de las 4 paredes o del edificio que ocupa la iglesia. Se puede terminar fuera de la voluntad de Dios, y por eso es necesario esforzarnos. Entonces establezcamos en base a la palabra: los de afuera son los incrédulos, los de adentro son los creyentes. Somos los hijos de Dios, los que hemos sido justificados, los que hemos sido adoptados.
Efesios capítulo 2, verso 12. Efesios capítulo 2, verso 12 dice: en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, ¿hay alguien que estaba lejos aquí antes? Han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cuántos realmente han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, hermano? Mire, yo entiendo que hubo un tiempo en el cual yo estaba lejos de Dios. Yo entiendo que hubo un tiempo que duró durante toda mi adolescencia y la juventud, donde yo estaba lejos de Dios, sin esperanza en este mundo, lejos de la ciudadanía celestial, sin conocer los pactos. Pero ahora yo entiendo que por la sangre de Cristo he sido acercado. Ahora yo sé que mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Ahora yo sé que mi ciudadanía es celestial. El apóstol Pablo habla acerca de que somos ciudadanos celestiales. Ahora yo sé quién es mi Dios. Antes estaba lejos de Dios, pero ahora tengo Dios. Mi Dios ha estado conmigo, me ha sostenido, me ha sustentado, me ha levantado, me ha bendecido, me ha guardado, me ha ayudado, me ha sanado, me ha dado vida. Él se ha manifestado en mi vida hasta el día de hoy. Tengo un Dios ahora. Sé quién es mi Dios, pero yo sé el tiempo en que viví sin Dios. Sé el tiempo en que aún a pesar de mi corta edad confiaba en los ídolos. Mi madre acostumbraba a ser devota de San Martín de Porres. No sé si por mi hermano que está aquí, pero mi madre acostumbraba a visitar a una iglesia y entregar continuamente ofrendas a San Martín de Porres. Mi madre hizo un voto por mí en cierta ocasión en que yo estaba enfermo, y ella hizo un voto al Cristo negro. Pero mi Cristo no es negro. Al menos no dice la palabra que mi Cristo sea negro. Yo recuerdo cuando en mi infancia, en mi adolescencia, yo buscaba de Dios, pensaba en que los santos podían escuchar, que los santos podían interceder por mí. Y en ese tiempo yo vivía lejos de Dios, ajeno a los pactos, lejos de la ciudadanía. Pero ahora yo estoy cerca. Ahora yo sé quién soy. Ahora yo sé quién es mi Dios. Yo sé quién es mi ayudador. Y entonces Pablo habla bajo ese entendimiento. Los que están dentro son los que pueden decir: Jesús es mi Señor y mi Salvador. Los que estamos dentro son los que pueden decir: Jehová es mi roca, Él es mi escudo, Él es mi gloria. Los que estamos dentro podemos decir: Jehová, fortaleza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Pero los que están afuera, el colocho. Los que están afuera, el de arriba. Los que están afuera no tienen esa convicción, esa relación, esa dependencia. Entonces es importante examinar nuestro corazón y considerar. Nosotros hablamos en términos de que entendemos que estamos dentro del cuerpo de Cristo, que somos parte del reino de Dios, o estuvimos cerca y estamos lejos, porque nos ha atraído el mundo, nos ha seducido el mundo con sus problemas o con sus tentaciones. Tenemos que llegar al punto de entender: estoy cerca, estoy dentro, estoy esforzándome por permanecer, porque claramente esa separación se da. Hasta el punto, hermano, de que teniendo esos dos grupos claramente definidos en la Biblia, los de afuera y los de adentro, los que estamos adentro tenemos una gran responsabilidad con los de afuera. Y esa responsabilidad se basa en mostrar una vida cambiada. Cuando nuestra vida se acomoda a los de afuera, dejamos de ser luz. No solamente deshonramos a Dios,
sino que dejamos de un lado el llamado y el propósito divino de usarnos para ser de bendición para otros, aparte de que perdemos el llamamiento y el propósito de Dios para nuestra vida. Un creyente que se retrocede no solamente pierde su salvación, sino que pierde el llamado, el propósito, y es causa de que Dios sea avergonzado por causa de su conducta, por causa de su estilo de vida. El apóstol Pablo entiende que hay una responsabilidad para los que estamos dentro, y entonces escribió lo siguiente, Colosenses capítulo 4, verso 5. Vivan o anden sabiamente para con los de afuera, redimiendo bien el tiempo. Su conducta, si usted es de los de adentro, hermano, si usted no es de los de adentro, sino que es de los de afuera, esto no es con usted. Si usted es de los que están dentro del cuerpo de Cristo, ciudadanos del reino, si usted es de los que están dentro de la voluntad de Dios, usted tiene una responsabilidad para los que están fuera. ¿Cuál es esa responsabilidad? Vivir con sabiduría. En otras palabras, conducirse de manera que ellos vean cómo usted vive, que ellos puedan ver su forma de hablar, que ellos puedan ver su forma de actuar, que ellos puedan ver que usted no es igual que ellos, sino que al contrario les está mostrando una manera diferente de vivir. Ahora, para ser más claros, primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4, verso 2. Pablo escribió: a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Los de adentro tienen o tenemos que conducirnos honradamente. Hay un montón de creyentes que no se conducen honradamente. Ahora, si usted es de los que están adentro, sepa esta mañana que usted tiene una responsabilidad con los que están afuera. Dar testimonio, ser luz, ser sal, porque Dios quiere usarlo a usted como un instrumento para llevar palabras de esperanza, palabras de vida, palabras de sanidad. Mire, es fácil entender, hermano, si todo este asunto de la iglesia, todo este asunto del evangelio, este asunto de congregarse, básicamente se resume en esto. Es una cuestión de dos reinos: el reino de las tinieblas contra el reino de Dios. Pero el reino de Dios ha invadido el reino de las tinieblas para rescatar, para salvar lo que se había perdido. Y Dios va a tener su iglesia extraída de en medio del reino de las tinieblas. Pero el reino de las tinieblas va a contraatacar y va a procurar que algunos retrocedan, que algunos se vuelvan atrás. Y por eso es importante estar mentalizado. El diablo quiere mi vida. El diablo quiere destruir mi familia. El diablo quiere llevarme a la condenación eterna. El diablo va a tratar de extraviar mis sentidos de la sincera fidelidad a Cristo para que yo no sea fiel. Cuando uno llega a entender eso, que usted está en medio de un conflicto espiritual, usted se para, usted se afirma, usted se establece y dice: no voy a volver atrás. Mi Dios me sostendrá y Él va a terminar la obra que ha comenzado en mi vida. Y usted continúa hacia adelante. Ahora, mientras llega el tiempo en que podamos tener la entrada en el reino, nuestra fe está siendo probada, nuestra fe tiene que crecer, nuestra obediencia, tiempo de dar frutos, y durante ese tiempo tenemos que vivir de manera que podamos afectar la vida de otras personas. Los de adentro tienen que afectar la vida de los de afuera. Desgraciadamente, como comencé antes de la predicación, en el caso de jóvenes que han sido criados dentro de las iglesias por padres cristianos, llega el punto en el que los de afuera afectan a los que estaban adentro. Los jóvenes van a la universidad sin convicciones, sin temor de Dios, sin una verdadera relación de Dios. Comienzan a tentar, comienzan a probar, comienzan a alejarse, porque tienen aquella idea engañosa del diablo que necesitan probar,
que necesitan experimentar para saber si es verdad o no es verdad. Y entonces se repite lo que sucedió en el jardín de Edén. Dios le dijo al hombre que no comiera. La mujer comió, le dio a Adán y Adán comió. Se repite la misma desobediencia ante una instrucción dada. Una instrucción que tiene como propósito la bendición, la victoria, la libertad. Y siempre es el mismo círculo. La desobediencia va a impulsarnos hacia el pecado, y el pecado siempre va a traer como consecuencia la muerte. Siempre van a haber padecimientos, siempre van a haber consecuencias o resultados negativos. Así que volviendo a nuestro estilo de vida, si usted ya llegó al punto que entiende, bueno, la Biblia separa a los que están dentro, los que están afuera. Yo tengo que saber, ¿estoy dentro o estoy afuera? Si estoy adentro, tengo que tener un estilo de vida que afecte a los que están afuera. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 7. Primera de Timoteo 3 y versículo 7. Dice que también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Está hablando aquí de una condición para estar colocado en la posición de un servidor, de un líder dentro de la iglesia. Pero yo quiero ocupar la frase, los de afuera. Y quiero que esa frase penetre en su mente, este entendimiento. Los de afuera, los que no son parte del cuerpo de Cristo, los que no son parte de la iglesia rescatada a precio de sangre, los que no son parte del pueblo de Dios, los de afuera. Así que podemos ver que los que estamos dentro tenemos que mantener una conducta honrada, tenemos que andar sabiamente y tenemos que tener buen testimonio con los de afuera. Pero al fin, esto solamente era una forma de querer enfatizar la separación bíblica, de que hay dos grupos. Y yo quiero realmente, hermano, que usted medite con toda la seriedad del caso, porque usted puede ser miembro de cualquier iglesia, usted puede estar inscrito en la membresía de una iglesia, como lo hacemos, y por cierto tenemos que renovarlo ya prontamente. Usted puede ser miembro de una iglesia local, pero lo más importante es que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Usted puede ser servidor, líder, usted puede ser una persona esforzada, entregada, al menos en apariencia, pero usted tiene que saber si usted está en la fe. El apóstol Pablo escribió eso: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Está usted viviendo por fe cada día? Usted está dentro. ¿Está usted dependiendo del señorío de Cristo cada día? Usted está dentro. ¿Está usted luchando contra el pecado, resistiéndolo, buscando el favor de Dios, dependiendo de Dios, levantándose después de que cae, arrepintiéndose si ha fallado, invocando el nombre del Señor? Usted está dentro. Pero si usted ya se enredó en el pecado, usted está siendo vencido. La palabra de Dios nos habla acerca de aquellos que su estado postrero viene a ser peor que el anterior, que antes de venir a Cristo. Entonces puede hacer que ya esté fuera. Hay gente, hablábamos sobre esto en el discipulado de los hombres, hay gente que se aleja de Dios, se aleja tanto y piensan, al igual que Sansón, que Dios siempre va a estar con ellos. Pero llega un punto donde el enemigo toma control, y Sansón terminó perdiendo la visión por causa de vivir en el pecado. No era la voluntad de Dios. Un hombre nacido con un llamamiento, nacido con un propósito, nacido con la unción del Espíritu Santo sobre su vida, pero un hombre que terminó siendo un payaso para sus enemigos, el entretenimiento de sus enemigos. Un hombre que terminó sin visión. ¿Por qué? Por el pecado, por la desobediencia. Un hombre que había sido bendecido con la presencia de Dios, con el respaldo de Dios, pero que por su desobediencia terminó fuera de la voluntad de Dios. Y todos estamos propensos a la misma situación, de poder ser engañados, de poder retroceder, de poder ser desviados
Y por eso en la palabra encontramos tanta exhortación, tanta amonestación a velar, a estar despiertos, a ser firme nuestra vocación y elección, a esforzarnos. Y encontramos que las promesas solamente son para los valientes. Ni siquiera los cobardes entrarán en el reino, según las palabras escritas en Apocalipsis. Así que vemos que la Biblia nos amonesta con respecto a permanecer, a estar firme, a avanzar, a luchar. La Biblia todavía sigue diciendo que los valientes arrebatan el reino de los cielos. Entonces es necesario entender que Dios no nos ha llamado a encerrarnos en cuatro paredes para poder cantar. Dios nos ha llamado para equiparnos, para hacernos su ejército y para que podamos libertar a los cautivos, para que podamos abrir los ojos de los ciegos. ¿Hay alguien aquí esta mañana? Ese es parte del propósito de Dios, levantar de entre los pecadores a un grupo de rescatados, redimidos, hijos suyos adoptados, colocados en autoridad, en libertad y en poder, para que vayan a rescatar a otros. Pero el contraataque del enemigo, ¿cuál es? Hacer que aquellos que han escapado caigan en las redes del pecado de nuevo. Hacer que aquellos que han sido libertados de nuevo caigan en debilidad, caigan en la esclavitud. Y por eso Pablo tiene que predicar a los romanos diciéndole: y ustedes van a razonar de esta manera, vamos a vivir en el pecado para que la gracia sobreabunde. No, dice, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado no podemos perseverar en el pecado. Pablo habla de una diferencia al ser parte del cuerpo de Cristo, al no ser parte del cuerpo de Cristo. Y habla entonces acerca de la responsabilidad que tenemos de afectar la vida de otros, para que también puedan alcanzar la bendición, la salvación, el perdón de pecados, la herencia que está preparada. En la Biblia, hermanos, se podemos encontrar muchos ejemplos acerca de la diferencia de estar fuera o estar dentro. Pensemos en algunas ideas. Es bien claro que era totalmente diferente Noé dentro del arca, con su esposa, sus dos hijos, sus tres hijos, ¿verdad? Sus tres hijos y las esposas de sus hijos dentro del arca, y todo el resto de la humanidad fuera. ¿Verdad que fue una bendición para Noé estar dentro del arca? Había una gran diferencia entre estar dentro del arca a estar fuera del arca. Y ahora el arca es la iglesia. El arca es el cuerpo de Cristo, que está perseverando, que está permaneciendo hasta que entremos en el reino de los cielos. Amén. En aquel tiempo pues había una gran diferencia en cuanto a Noé y su familia y el resto de la humanidad. También podemos considerar que a veces podemos jugar con estas palabras de estar dentro o estar fuera, porque a veces podemos estar dentro de un lugar de juicio. Pero de lo que quiero hablar esta mañana es acerca de estar dentro de un lugar de cobertura, de protección, de bendición. Pero para esto tenemos que salir de otro lugar. Por ejemplo, la Biblia dice: salid de Babilonia, pueblo mío. ¿Por qué? Porque habrá juicio sobre Babilonia. Y Babilonia es el sistema de confusión religioso mundial, donde mucha gente está viviendo. Pero pensemos en este otro ejemplo, Lot. Lot salió de Sodoma y los ángeles lo sacaron de debajo del juicio. Qué bueno es, hermano, salir y escaparse del juicio que viene. Hay una gran diferencia entre Lot y su mujer y sus hijas, que fueron sacados de Sodoma y de Gomorra, y de todo ese montón de gente que pereció. Veamos otro ejemplo, María. María fue echada del campamento por causa de su pecado, por causa de levantarse contra Moisés. Dios la castigó, hubo un juicio sobre ella. Y Dios le dice a Moisés que la eche del campamento. Así que María es sacada del campamento. Hay una gran diferencia. María está en el desierto durante 7 días. No puedo ni siquiera imaginarme cómo durmió, dónde durmió, qué comió, qué bebió, pero estaba fuera en un lugar de juicio. Pero el resto del pueblo estaba en el campamento. Hay una bendición en estar dentro del campamento de Dios, hermano.
y hay maldición fuera del campamento. Otro ejemplo más. Podemos considerar a David dentro de una cueva, huyendo. David tuvo que huir de Saúl, que quiso matarlo. David también tuvo que huir de Absalón, que también había querido tomar el reino y quería matarlo. Ahora pensemos, David dentro de una cueva, en lugar de estar dentro del palacio. Hay una gran diferencia entre estar dentro del palacio y estar dentro de una cueva. Pero aquí viene un ejemplo interesante que tenemos que considerar. A veces podemos estar en un lugar, dentro de un lugar donde hay sufrimiento, donde hay padecimiento. Pero al estar dentro de ese lugar de padecimiento, dentro de la voluntad de Dios, es mucho mejor que estar en un lugar de deleite fuera de la voluntad de Dios. ¿Cómo le aclaro esto? Jeremías fue echado en la cisterna, pero dentro de la voluntad de Dios. Estaba padeciendo, pero tenía el respaldo de Dios. Por otro lado, Salomón había comenzado a construir templos para sus mujeres, se convirtió en un idólatra, terminó alejado de la voluntad de Dios, aunque estaba disfrutando de la vida. Estaba dentro de la comodidad, pero fuera de la protección y de la bendición de Dios. Así que el asunto aquí va tomando esta forma. ¿Y usted está dentro de qué? ¿Y usted está fuera de qué? Porque es bueno, hermanos, vivir dentro de la voluntad de Dios. Es bueno, hermano, estar fuera de donde el juicio de Dios va a caer. Es bueno estar dentro del reino y vivir bajo las leyes del reino y con el respaldo del rey. No es bueno estar fuera del reino donde el juicio va a venir. Así que es importante pensar como un análisis personal, individual. ¿Dónde estoy yo? ¿Estoy dentro de la voluntad de Dios? ¿Estoy dentro del cuerpo de Cristo? ¿Soy un ciudadano del reino? ¿O simplemente tengo apariencia de piedad? Simplemente soy miembro de una iglesia. Soy un simpatizante. Soy un benefactor de la iglesia. ¿O soy un creyente que sabe que Dios es poderoso para guardarlo? Que sabe que Dios es poderoso para terminar la obra que ha comenzado en su vida. Cada uno tiene que llegar a descubrir, está dentro de qué y fuera de qué, porque es algo simultáneo. Al estar dentro de algo, siempre estaremos fuera de algo. Los ejemplos en la Biblia abundan, hermano. Podemos considerar el ejemplo de las vírgenes. Las sensatas entraron a la fiesta y las vírgenes insensatas se quedaron afuera. Y Jesús está hablando de la iglesia. Jesús está haciendo entender al pueblo de que habrá una división, habrá una separación. Todas las parábolas de Jesús, casi en su totalidad, nos hablan de separación. El trigo y la cizaña, los peces que tienen que ser escogidos, el mayordomo fiel, el mayordomo infiel, los labradores malvados. Todas las parábolas casi nos hablan de separación, de los que van a ser elegidos por Dios y los que van a ser rechazados por Dios, de los que van a escuchar las palabras benditos de mi Padre, entren al reino, y de los que van a escuchar las palabras malditos, al fuego preparado para Satanás y sus ángeles. Separación, separación. Y esa separación se define en base a estar dentro de la voluntad de Dios, a estar dentro del reino, a estar dentro del cuerpo de Cristo, a estar dentro de la vida de fe, a estar dentro de los propósitos y de los planes de Dios. Así que yo me imagino a estas vírgenes que se quedaron afuera y a las vírgenes que pudieron entrar. Y me llama la atención porque dice que esas vírgenes entraron, estaban preparadas, entraron, pero después vinieron las otras vírgenes que se habían ido de compras. Me llamaba la atención mientras meditaba en mis notas. Mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Inmediatamente vino a mí este entendimiento. Muchos creyentes van a ser hallados desapercibidos por el Señor cuando Él venga. Porque mientras andan comprando, ¿y qué es comprar? Es negociar.
Mientras muchos cristianos andan en los negocios del mundo, el Señor va a venir y la puerta se va a cerrar. Y vírgenes que estaban invitadas para entrar se van a quedar fuera, porque no estaban preparadas, porque se pusieron a prepararse a última hora. Y la historia continúa con más y más ejemplos de separación y dándonos esta idea de estar dentro o de estar fuera. No es lo mismo, hermano, que usted esté habitando bajo el abrigo del Altísimo, a que usted esté caminando en su propia prudencia, alejado de Dios. Porque al caminar bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, hay bendición, hay salvación, hay vida, hay presencia de Dios. Pero fuera del abrigo, hermano, entonces es una bendición estar dentro del abrigo. Es una maldición estar fuera del abrigo de Dios. Yo escojo estar dentro y espero que usted escoja lo mismo. No es lo mismo, hermano, que los nombres de los apóstoles estuvieran inscritos dentro del libro de la vida, que nuestros nombres estén inscritos en ese libro de la vida, a que nuestros nombres estén inscritos en libros terrenales o que no estén inscritos dentro del libro de la vida del Cordero. Jesús le dijo eso a los apóstoles. Cuando aquellos regresaron, los 70 regresaron con gozo, porque hasta los demonios se sujetaban en su nombre. Les dijo: no se alegren de eso, les dijo. Regocíjense de que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Los nombres dentro del libro de la vida. Hay gente, hermano, que tiene que ocupar ciertos esfuerzos, ciertos procesos para poder entrar, para poder ser inscrito, que en universidades, en becas, trámites para ir a otra nación, para migrar. La gente está haciendo todo un proceso para que su nombre llegue a estar inscrito y decir: salí inscrito, me pusieron, me escogieron. Y hermanos, no valoramos el que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Y eso es lo mejor, estar dentro del libro de la vida. Hay una gran diferencia a que su nombre esté inscrito en el libro de la vida del Cordero, a que no esté en el libro. Y finalmente, hay una gran diferencia entre los creyentes siendo arrebatados y entrando en el cielo, en la gloria de Dios, mientras los incrédulos se quedan fuera en la gran tribulación. Y mucho más, hay una gran diferencia de entrar a la Nueva Jerusalén y ser dejado afuera en las tinieblas, en el fuego de la condenación eterna. Todos estos elementos los encontramos en la Biblia, probando este principio de que si estamos dentro de algo es porque hemos salido de otra condición. Y nosotros tenemos que examinar, hermano. Y es mi deseo que esta mañana cada uno de los miembros de esta congregación analice: ¿y yo estoy dentro o estoy fuera? ¿Estuve adentro y me he salido? ¿O he estado afuera y estoy entrando? ¿Cuál es su condición? ¿Está usted esforzándose por entrar o ya entró? ¿O usted de los que entró pero se ha salido? ¿Cuál es su condición? Porque yo encuentro todas estas posibilidades en la Biblia. Se lo voy a mostrar. Lucas capítulo 14, verso 16. El primer grupo que voy a mostrarles son los que no quieren entrar. Entonces Jesús les dijo: un hombre hizo una gran cena, convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: vengan, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuse. El primer grupo que quiero mostrarle es el de los que no quieren entrar. Y esto incluye a muchísimos hijos de evangélicos. No quieren entrar porque es una vida religiosa, porque es una vida de negación, porque es una vida de prohibiciones. No, es que esa no es la forma correcta de verla. La forma correcta de verlo es: Jesús dijo que era ancho el camino que llevaba a la perdición.
pero que era angosto el camino hacia la vida eterna. Y Jesús dijo que si alguien quería seguirlo, tenía que negarse. Entonces es un camino de negación. Pero hay mucha gente, al menos particularmente, yo tengo a algunas personas en mente con las que he compartido el evangelio, les he predicado, los he evangelizado, pero no quieren. Hay un grupo de personas que no quieren entrar, pero la invitación sigue abierta. Pero es mi deseo, y particularmente aplicándolo esta mañana a los jóvenes que han sido criados dentro de la iglesia, la invitación está abierta, hijos. El Señor los llama a que sean parte de su reino, pero es una decisión personal que tienen que tomar. Es una decisión voluntaria, de entrega, de compromiso, de esfuerzo, de dedicación, de aceptar el llamado del Señor. Dios lo hizo con Israel. Les dijo: les pongo la vida y la muerte. Escojan la vida para que vivan. Es lo mismo ahora, hijos. Ustedes probablemente han estado viniendo a la iglesia porque sus papás los trajeron. Pues deberían de confiar de tal manera en sus padres, que si sus padres escogieron este camino, es porque ellos ya probaron otros caminos y se han dado cuenta que vale la pena caminar en este. Entonces, hijos, es importante que ustedes consideren el tomar en serio la decisión de seguir a Cristo. Es importante que ustedes tomen en serio esa oportunidad, porque hay muchos a los que se les predica y no quieren, no valoran el sacrificio de Cristo, no han llegado al punto de entender que lo que Dios ha puesto delante nuestro vale la pena, vale el esfuerzo y vale el dejar todo lo que hay en el mundo para poder recibirlo. Así que el primer grupo que yo encuentro es los que no quieren entrar. Pero hay otro grupo. Lucas 13:24. Que ese grupo espero que sea el que está conformado por aquellos que están en esta mañana aquí, como miembros de esta congregación. Los que se esfuerzan por entrar. Es el verso donde Jesús dijo: esfuércense a entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos van a procurar y no van a poder. Pero reforcemos este texto con Apocalipsis 22:14. Apocalipsis 22:14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Alguien quiere entrar a esa ciudad? ¿Hay alguien que quiere entrar a la ciudad de Dios aquí? Moisés quería esa ciudad. Abraham anhelaba esa ciudad. Los patriarcas sabían que había una ciudad y estaban dispuestos a dejarlo todo, porque sabían que había algo que valía la pena. Nosotros tenemos que armarnos de ese mismo pensamiento, hermano. Hay una ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios, y Él nos ha llamado a su gloria eterna, y depende de nosotros esforzarnos. Y ocupando o entendiendo el lenguaje figurado, bienaventurados los que lavan sus ropas, los que se santifican, los que se guardan, los que se abstienen de, los que se apartan de. Eso significa lavar las ropas. ¿Por qué? Porque ninguna cosa inmunda va a entrar en el reino de los cielos. Entonces el segundo grupo son los que se esfuerzan. El primer grupo son los que no quieren. El segundo, los que se esfuerzan. El tercero, lo llamé los que casi entran. Y el ejemplo son las vírgenes. De nuevo Mateo 25:10. Porque mientras ellas iban a comprar vino el esposo, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, se cerró la puerta. Y vinieron las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos, cuando la puerta estaba cerrada. Mi tercer grupo es el de aquellos que casi entran. Quiero que usted analice. Usted de los que no quieren entrar porque usted está cansado que sus papás lo hagan para allá y para acá. Usted no quiere vivir aquí, usted no quiere estar en esto. ¿Es de los que no entran? ¿O usted de los que se está esforzando, aprendiendo la palabra, orando, resistiendo, luchando contra el pecado, limpiándose, arrepintiéndose, buscando el favor de Dios? ¿O usted es de los que casi entran
se metió, entendió, sirvió, se involucró, pero se descuidó, casi entran. ¿Concuerda usted conmigo en que estas 5 vírgenes insensatas casi entran? ¿Concuerda conmigo? Hay un grupo de creyentes que casi lo lograban, que casi lo van a lograr, y es mi tercer grupo. Cuarto grupo, los que entraron y lo sacaron. Mateo 22:11. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían: átenle de pies y manos y échenlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mire, hermano, yo encontré bien interesante este otro grupo. Personas que entraron, pero que por su corazón incorrecto, por su estilo de vida incorrecto, al final fueron sacados. Hay gente que es sacada de la iglesia. Hay gente a la que el diablo saca con las tentaciones, con el pecado. Hay gente a la que el diablo saca con las aflicciones, las necesidades, y los hace caer en la duda con respecto a la voluntad de Dios y a la voluntad de Dios. Pero hay otros que Dios los saca de la iglesia, hermano, por perversos, por el corazón incorrecto, por no tener las vestiduras correctas, por ser falsos, por ser hipócritas, por el fingimiento. Hay algunos que entran, pero son sacados. Hay otro grupo, hermano, los que son forzados a entrar. Lucas 14:23. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. O sea, hermano, que van a haber algunos que van a entrar porque fueron forzados a entrar. ¿Y cómo es esto? A través de la intercesión, a través de la presión, a través del empuje. Por ejemplo, a Elí Dios lo cortó. ¿Por qué lo cortó? Porque sus hijos habían vivido en pecado por años y él no los había estorbado. Y Dios le reclama a Elí y le dice: has honrado a tus hijos más que a mí. Porque él sabía lo que hacían los hijos. Entonces vemos ahí un escenario de juicio por causa de la maldad, por causa del pecado. Vemos que Dios obra en contra de Elí y en contra de sus hijos por tolerar el pecado de sus hijos, por no estorbar a sus hijos. Pero por el otro lado, hermano, hay hijos que han sido salvos porque esa viejita no se cansó de estorbarlos. No sé si me entiende. Hay hijos que fueron salvos porque hubo una viejita que no dejó de orar y no dejó de hablarle de Cristo, y lo empujaba y lo impulsaba y lo retaba. Hombres que han sido salvos porque su mujer se ha mantenido firme. Mujeres que han sido salvas porque el hombre decidió seguir al Señor y no importaba la vida, el trato que ella le diera, y afectaron al final la vida del cónyuge. Pablo habla de eso en el contexto matrimonial. Cuando hay una persona creyente y un no creyente, dice: ¿qué sabes tú, mujer, si hará salva a tu marido? ¿Qué sabes tú, hombre, si hará salva a tu mujer? A través de la influencia, a través de la conducta, a través de la oración. Así que hay esperanza. Y aquí yo encuentro este grupo de los que fueron forzados a entrar. No es que ellos andaban buscando, no, la oración, la intercesión, el clamor, que alguien diga amén, la intercesión continua delante de Dios causó que Dios moviera las circunstancias, moviera personas, y esta persona fue como que fueran empujadas a entrar. Hay creyentes cuyo testimonio es ese: es que a mí mis papás no me dejaron en paz hasta que entendí y busqué al Señor y le entregué mi vida y Él me cambió y ahora no me vuelvo atrás. Pero los empujaron a buscar. Ellos no andaban buscando.
Ahora, con este texto concuerda una escritura que se encuentra en el libro de Judas, capítulo 1, verso 23. Mire lo que dice la palabra. A otros salvad arrebatándolos del fuego. O sea que usted puede salvar gente, hermano. Sí. A otros salvad arrebatándolos del fuego. Mire la imagen, hermano. Ya están por causa de su pecado, de su elección personal, lejos de Dios, no quieren saber nada del evangelio, del reino, de la iglesia. Pero los que están dentro todavía pueden hacer algo por arrebatarlos del fuego. Y tiene que ver con la intercesión, hermano. Tiene que ver con el testimonio. Tiene que ver con la palabra. Tiene que ver con el consejo. Tiene que ver con la enseñanza. Entonces, para mí este es el otro grupo. Los que fueron forzados a entrar. ¿Cuántos grupos tenemos ya? 5. Primero, los que no quieren entrar. Segundo, los que se esfuerzan por entrar. Tercero, los que casi entran. Cuarto, los que entraron y lo sacaron. Quinto, los que son forzados a entrar. Y sexto y último, los que no entrarán, hermano. Apocalipsis 21, verso 27. No entrará en ella, está hablando de la ciudad, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Se hace una separación bien clara. No entran en la gloria de Dios, no entran en el reino de Dios, no entran en la ciudad celestial. No entran los que hacen abominación, cosas detestables para Dios. No entrará ninguna cosa inmunda. Y como lo vimos hace algunos días hablando del pecado, hermano, hablando de las obras de la carne, bíblicamente siempre hay una gravedad en el pecado, cualquiera que sea el tipo. Y aquí se incluye la mentira. En otro texto ahí en Apocalipsis habla acerca de los que se echan con varones, los borrachos, los adúlteros, los ladrones, pero también incluye a los mentirosos. Y dice, no van a entrar. Y por eso el apóstol Pablo dice que nosotros éramos, pero ya hemos sido limpiados. Éramos cuando estábamos afuera, pero hoy ya no somos, hoy que estamos limpios. Éramos borrachos, adúlteros, ladrones, mentirosos. Éramos todo eso cuando estábamos fuera, pero ahora que estamos dentro hemos sido limpiados. Y ahora que estamos dentro tenemos que esforzarnos por permanecer dentro. Ahora que estamos dentro tenemos la responsabilidad de afectar a los que están afuera. Cada uno de nosotros tiene que examinar su condición personal, examinarse si está en la fe, examinarse si es un miembro del cuerpo de Cristo, examinarse si está en el reino y bajo las leyes del reino, examinarse si está bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, examinarse si está dentro de la voluntad de Dios. Yo quiero retarle esta mañana a que usted de una manera personal se examine y tome las acciones de cambio necesarias. Si el caso es que usted está dentro, tome la decisión de permanecer firme dependiendo de Dios. Si el caso es que usted estaba dentro y se salió, vuélvase, porque la Biblia dice que 7 veces cae el justo y el Señor lo levanta. Si es de los que no querían entrar, reaccione. ¿A dónde va a ir por toda la eternidad si no quiere entrar? Cada uno de nosotros tiene que tomar decisiones personales. Y la instrucción de Jesús cubre cualquier condición en la que estemos. Esfuércese por entrar. Esfuércese por entrar. Como iglesia, yo quiero ver personas que están caminando en el respaldo de Dios, en la libertad, con la autoridad, con el favor de Dios.
quizás sufriendo por un poco de tiempo, como escribió el apóstol Pedro, pero dentro de la voluntad de Dios. Amén. Viendo a Dios respaldando sus vidas y terminando la obra que ha comenzado en usted. Quizás usted ha estado viniendo a la iglesia, nunca ha hecho una profesión así de fe verdadera de corazón. Quizás usted confesó a Cristo en otra iglesia. No importa cuál sea la condición, mi reto para usted esta mañana es: examínese. Examínese si usted está dentro de la iglesia, dentro de la voluntad de Dios, dentro del reino. Y al examinar su condición, determínese cómo habrá de continuar. Porque le puedo decir algo y asegurarle algo: la vida de fe, donde mi palabra sea